Mira tu mano, no la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda. Porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín.
Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención, y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes, pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años,
Las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda. Porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil.
Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto,
luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda. Porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender
Y aún así, mirar, no tener respuestas, y aún así, seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda, porque estos datos
no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así,
corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda. Porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase?
¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien,
demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda, porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es.
Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas.
que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda, porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos.
Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda. Porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados,
implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento.
Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos. Que los instrumentos están mal calibrados. Que los datos se malinterpretan. Que es polvo. Siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero, luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda. Porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos,
dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente, es lo más coherente de todo. Mira tu mano. No la idea de tu mano, no el nombre que le das. Mira la cosa que está ahí, ahora mismo, obedeciendo órdenes que tú no sabes cómo se emiten. Cada mañana despiertas convencido de que el mundo sigue donde lo dejaste, que el cielo sigue arriba, que las estrellas siguen siendo puntos lejanos, viejos, obedientes a leyes que ya entendemos. Y entonces llega el telescopio James Webb y rompe esa ilusión con la delicadeza de un martillo. Porque los últimos datos de Webb muestran algo que no debería estar ahí, no según ningún modelo, no según ninguna simulación, no según ninguna historia cómoda que nos contamos sobre cómo funciona el universo. Tú podrías pensar que la ciencia avanza así, corrigiéndose poco a poco, ajustando números. Pero esto no es un ajuste, esto es una grieta profunda en el edificio de la cosmología moderna. Webb no mira estrellas bonitas. Webb mira atrás en el tiempo. Cada fotón que captura es un mensaje antiguo, enviado cuando el universo era joven, caliente y supuestamente simple. Según nuestros modelos, en los primeros cientos de millones de años, las galaxias debían ser pequeñas, caóticas, torpes, como pueblos improvisados después de una catástrofe, sin orden, sin estructura, sin madurez. Pero Webb mira y ve galaxias enormes, masivas, bien formadas, con discos definidos, con una elegancia que no debería existir tan pronto. Es como abrir un álbum familiar y encontrar fotos tuyas de adulto, en el día de tu nacimiento. Algo no encaja. Podrías pensar que es un error de medición. Siempre lo pensamos, que los instrumentos están mal calibrados, que los datos se malinterpretan, que es polvo, siempre es polvo. Pero no. Webb fue diseñado precisamente para atravesar el polvo, para ver lo que nadie había visto, y lo está haciendo demasiado bien para nuestra tranquilidad. Porque si esas galaxias ya existían así de temprano, entonces el universo tuvo que crecer más rápido, mucho más rápido, o las reglas de formación de estructuras son distintas, o el tiempo no funciona como creemos. Y aquí es donde tu intuición empieza a gritar, porque tu intuición necesita orden, necesita una línea clara, primero esto, luego aquello. Pero el universo que Webb está revelando no respeta esa narrativa. Es peor que eso. Algunas de esas galaxias parecen demasiado brillantes para su edad. Demasiadas estrellas, demasiada masa, demasiada organización. Como si alguien hubiera adelantado el reloj, o como si el reloj nunca hubiera existido. Piensa en esto como una construcción. Tú esperas ver los cimientos primero,
luego las paredes, luego el techo. Pero Webb está mostrando rascacielos completos, en un terreno donde, según los planos, todavía no se había puesto ni la primera piedra. ¿Qué clase de realidad hace eso? Los modelos actuales, los que usamos para describir el nacimiento del universo, dependen de algo muy frágil, que las cosas empiecen simples y se vuelvan complejas. Que el caos preceda al orden. Pero Webb está insinuando lo contrario, que el orden estuvo ahí desde el principio, o peor aún, que nunca hubo un principio claro. Podrías decir, bueno, ajustaremos el modelo. Y sí, eso haremos, siempre lo hacemos, pero cada ajuste es una confesión. Cada ajuste es admitir que no sabíamos tanto como creíamos. Y aquí viene la parte incómoda, porque estos datos no solo desafían cómo nacieron las galaxias, desafían la velocidad de expansión del universo, desafían la cantidad de materia oscura, desafían la cronología completa de la realidad. Si el universo pudo formar estructuras tan rápido, entonces algo empujó con más fuerza de la que conocemos. Algo invisible, algo que no encaja en las ecuaciones actuales. Y no es solo materia oscura. Eso ya lo usamos como comodín. Esto va más allá. Es como si el universo hubiera tenido prisa, como si supiera a dónde quería llegar. Eso es una frase peligrosa, porque implica dirección, intención. Y la física odia la intención. La física quiere procesos ciegos, mecánicos, indiferentes. Pero los datos no tienen filosofía. Los datos solo están ahí, incómodos, callados, implacables. Aquí es donde muchos científicos bajan la voz, porque lo que Webb está mostrando no es un pequeño error, es una acumulación, galaxia tras galaxia. Observación tras observación, una pila de evidencia que susurra la misma pregunta. ¿Y si el universo no empezó como creemos? ¿Y si el Big Bang no fue un inicio limpio, sino una transición? ¿Un cambio de fase? ¿La continuación de algo anterior? Tu mente se resiste porque eso abre un abismo. Porque si el universo ya venía preparado, entonces nuestras ideas de origen, de causa primera, de comienzo absoluto, se desmoronan. Y contigo se desmorona algo más. La idea de que estamos parados sobre un suelo firme. Webb no te está diciendo cuál es la respuesta. Eso sería fácil. Webb te está diciendo algo mucho peor, que las preguntas fundamentales siguen abiertas, que el mapa que usábamos para orientarnos está incompleto, que quizás siempre lo estuvo. Y ahora piensa en ti, en tu vida cotidiana, en tus problemas pequeños, locales, urgentes. Todo eso ocurre dentro de un universo que podría no obedecer las reglas que creías, dentro de una realidad cuya historia no entendemos, dentro de un escenario que parece improvisado, pero extrañamente coherente. Eso es aterrador y también liberador, porque si el universo no es la máquina ordenada que nos prometieron, si incluso las leyes más profundas están en revisión, entonces la certeza es una ilusión. Y si la certeza es una ilusión, tu necesidad de control también lo es. Webb no solo está mirando galaxias, está arrancando capas de seguridad existencial. Está recordándonos que seguimos siendo primates mirando al cielo, intentando entender un sistema que no nos debe explicaciones. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, pensando, resistiendo el impulso de mirar a otro lado. Tal vez eso sea lo único verdaderamente humano en todo este caos. No entender y aún así mirar. No tener respuestas y aún así seguir preguntando. Porque si el universo no encaja en ningún modelo conocido, entonces tú tampoco tienes por qué encajar en uno. Y en un cosmos que parece no saber muy bien cómo empezó, tu acto de conciencia, aquí y ahora, es una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Y eso, irónicamente,
es lo más coherente de todo.